Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre el principio de legalidad y sus subprincipios o subgarantías. En esta ocasión vamos a analizar lo relativo a la subgarantía o subprincipio denominado principio de reserva de ley en materia penal o lex scripta. El principio de reserva de ley, de acuerdo a lo que nos precisa la autora de Vicente Martínez, es aquel que establece que los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos por la ley en cuanto a la expresión legítima de voluntad de la nación, es decir, que solo una ley emanada del órgano legislativo y que está elaborada conforme al procedimiento establecido en la propia Constitución para su sanción y promulgación y dictada dentro del marco de las instituciones del sistema democrático representativo, puede habilitar la intervención punitiva estatal en la esfera de los derechos y libertades de las personas. La misma autora nos comenta que la reserva de ley no va a tener importancia exclusivamente por delimitar los marcos de actuación de los poderes legislativo y ejecutivo, sino que la reserva de ley hace referencia a la preeminencia de la ley en relación a todos los otros actos jurídicos de cualquier poder público, incluido el poder judicial, y es por este motivo que la reserva de ley cumple una función muy importante en la relación de certeza del derecho y por tanto también constituye la garantía de libertad individual, limitando las posibilidades del ejercicio arbitrario del poder por parte del Estado. En la misma tesitura se pronuncia el autor Luis Jiménez de Azúa, quien refiere que de acuerdo al principio de reserva de ley, la única fuente del derecho penal pues es la ley, tomada esta en su sentido formal y solemne, que se traduce en la manifestación de la voluntad colectiva expresada mediante los órganos constitucionales en las que se definen los delitos y se establecen las respectivas sanciones. Asimismo, no ha de exigirse una especialidad absoluta, ya que también puede considerarse como leyes que producen el derecho penal a las especiales, incluso a las civiles, las políticas administrativas y que contienen una sanción penal. En tal sentido, la expresión ley en el derecho penal desde el punto de vista más objetivo no solamente comprende a los códigos penales, sino a cualquier ordenamiento jurídico que contemple delitos y por tanto penas y medidas de seguridad. Ahora bien, por su parte, Hugo Díaz Uribe refiere que el principio de reserva de ley es aquel que establece que la ley es la única fuente del derecho penal y constituye la base de todo el sistema jurídico penal, y esta tiene un triple alcance. Solamente la ley puede crear delitos y establecer sus penas. La ley no puede crear delitos y penas con posterioridad a los hechos incriminados y sancionar estos con dichas disposiciones. Y la ley penal, al crear delitos y penas, debe referirse directamente a hechos que constituyen aquellos y la naturaleza y límites de este. Ya para concluir con este principio, considero pertinente analizar lo que al efecto refiere Eugenio Zaffaroni, quien comenta que ningún habitante de una nación será obligado a hacer lo que la ley no le manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. En tal sentido, la legalidad y la reserva de ley desde el punto formal significan que la única fuente productora de la ley penal en cualquier sistema de derecho penal democrático son los órganos constitucionalmente facultados para ello, y la única ley penal es la formal que de ellos emana conforme al procedimiento que señala la propia Constitución. Finalmente, para concluir con este tema, vamos a establecer mi concepción personal de lo que debe entenderse por el principio de reserva de ley, y en ese sentido vamos a establecer que este subprincipio es aquel que establece que la ley es la única fuente del derecho penal y cuya facultad para determinar qué ha de entenderse por delito y sus respectivas penas corresponde única y exclusivamente al poder legislativo,
como órgano constitucionalmente establecido para ello. En tal sentido, ninguna autoridad podrá imponer pena o medida de seguridad que no haya sido previamente decretada en una ley exactamente aplicable al caso de que se trate y conforme al procedimiento legislativo que señale la Constitución de un Estado o nación, dado que al hacerlo se estaría dando nacimiento a una ley de carácter privativo y no una norma de carácter general, invadiéndose con ella la facultad exclusiva del poder legislativo, pues esta es la única autoridad que constitucionalmente se encuentra facultada para determinar qué conductas pueden ser constitutivas de delito y sus respectivas penas. Bien, con esto vamos a culminar el presente video y estaríamos analizando en uno posterior lo relativo al subprincipio de exacta aplicación de la norma, taxatividad o determinación de la ley penal.